una serie nueva, ¿no? Siempre que empezamos algo nuevo estamos con la expectativa de ver por dónde va a ir, cómo va a ser. Es un libro muy interesante, el libro de Ruth, y hemos terminado la serie Ora como Jesús y ya solo nos queda que lo hagamos, ¿de acuerdo? Porque de esto de la oración ya sabemos mucho, lo hemos escuchado ya por mucho tiempo, ¿no? Pero lo que hace falta es que lo pongamos en práctica a nivel personal y también a nivel comunitario. Muy bien, estamos pasando tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos que podríamos calificar de tiempos sombríos. El mundo va de mal en peor. Cuando vemos la política, los políticos de nuestro tiempo, cuando vemos la situación laboral, cuando vemos la situación económica, cuando vemos la situación religiosa, cuando vemos la situación moral también y espiritual, pues no hay mucha esperanza de mejora o de cambio. Parece que vamos cuesta abajo, ¿de acuerdo?, hacia el precipicio. Sin embargo, desde la fe, desde nuestras convicciones, a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, pues siempre hay esperanza. No podemos tener un sentimiento pesimista o negativo acerca de las circunstancias, que si bien es cierto que son así, pues nosotros tenemos más información que nos hace ver que el futuro podemos enfrentarlo como cristianos con esperanza. De eso trata la serie que empezamos hoy, basada en el libro de Ruth. Mirad, el libro de Ruth es una joya de la literatura que está ahí escondido. De hecho, ahora lo vamos a buscar y a veces nos cuesta trabajo encontrarlo, ¿de acuerdo? Porque está entre los Jueces y Primera de Samuel. Es un libro muy cortito que tiene 4 capítulos y algunos llaman a Ruth la Cenicienta del Nuevo Testamento, bueno, de la Biblia, ¿no? De la Biblia entera, ¿no? Porque es una chica humilde que no podía ni siquiera imaginar cómo iba a terminar su vida más adelante, ¿de acuerdo? Y vamos a ver eso a lo largo del libro, la Cenicienta de la Biblia. Fue escrito hace 3000 años, en un tiempo sumamente difícil de la historia de Israel, el tiempo conocido como el tiempo de los jueces, y el que escribe el libro de los jueces, pues dice, resumiendo la realidad espiritual, económica, social, religiosa de aquel tiempo, que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo resume con esa frase: esta es la realidad del pueblo de Dios, esta es la realidad también de la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Esa era la época en la que tuvo que vivir Ruth, una época difícil, una época oscura como la nuestra. Pero vamos a ver a lo largo del libro, vamos a ver que empieza muy mal, ¿de acuerdo? La verdad que empieza el libro muy mal, muy difícil, pero va a mejor, ¿de acuerdo? Empieza con lágrimas de pena, de tristeza, de pérdida, pero terminará con lágrimas de alegría finalmente. Por lo tanto, esto es una lección también para nuestra propia vida. No sé cómo está tu vida ahora, si está mal, si tienes a Jesús, si tienes al Señor en tu vida y le sigues conforme a su palabra, tu vida no va a ir a peor, sino que va a ir a mejor. Lo mejor está por venir. Así que la gracia de Dios puede transformar las lágrimas en gozo, en alegría, como vamos a ver. Contiene 4 capítulos y encontramos muchos temas en estos pequeños capítulos de este libro, ¿no? Cómo vivir en tiempos difíciles como los nuestros, muy semejantes a los tiempos de los jueces, en el que cada uno hace lo que le parece bien, lo que le dé la gana, en palabras coloquiales nuestras, ¿de acuerdo? Cómo enfrentar la desgracia cuando viene y los reveses de la vida, como el caso de la pérdida de un ser querido. ¿Cómo debemos y deberíamos tomar decisiones teniendo en cuenta que todas las decisiones en la vida tienen consecuencias? Todas las decisiones, seas o no seas cristiano, aunque seas ateo, no creyente, no creas en la Biblia ni en Dios, estás tomando decisiones cada día que te llevan en una dirección o en otra. Todas las decisiones tienen consecuencias. En el libro de Ruth vamos a ver la providencia, la bondad de Dios, cambiando la tragedia en bendición. Es una historia de esperanza, este libro, en medio de la desesperanza, y nos invita siempre a confiar en Dios, sean cuales sean las circunstancias, caminar de su mano cada día por la fe, porque sabemos que Él es un Dios bueno que nos lleva a lo mejor que está por venir. El libro de Ruth nos presenta, como habéis visto en ese vídeo, que agradecemos a los de producción, crear estos materiales que visualizan la serie en las redes, también aquí en la iglesia. Nos presenta ejemplos de lealtad, de fe, de superación, de bondad, de gente sencilla, común y corriente como nosotros, los unos con los otros en momentos de dificultad. Es una historia de amor, de redención. Ese es el tema central del libro, la redención, que hablaremos de eso.
que apunta a otra historia mayor. ¿Os acordáis de la vida de José? Decíamos que José era un tipo de Cristo, que lo que le pasa está señalando a alguien que va a venir después que Jesús. Pues lo mismo pasa con el libro de Ruth. La historia de redención de Ruth señala al Redentor que está por llegar, que es el Señor Jesús. Por lo tanto, es como una introducción para ponernos un poco en situación. Vamos a ir al libro. Ruth, capítulo 1, vamos a empezar con la primera parte, capítulo 1, versículo 1 al 5. Nos dice el autor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Maglón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra mujer era Ruth, y habitaron unos 10 años. Y murieron también los 2, una tragedia para esta familia, ¿no? Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Este libro empieza de la peor manera posible, ¿no? Como decía, puede parecer como un poco negativo, pero a veces la vida es dura y es difícil. Empieza el libro muy mal, con lágrimas de pérdida, con lágrimas de dolor. Pero vamos a ver, como decía, que va a terminar bien. O sea, si estás con el Señor, si el Señor está en tu vida, si haces caso a lo que Él te dice, te aconseja, por muy mal que estén las cosas, tu historia terminará bien. Por eso decíamos que todos anhelamos que las películas terminen bien, ¿no? Cuando una película termina mal, no corresponde con la expectación que tenemos. Y eso viene del Evangelio. Dios ha sembrado en nosotros que las cosas, aunque están mal, van a terminar bien. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Así que va a terminar bien. Si todavía no tienes al Señor, entrégate a Él, cree en Él, y tu historia personal cambiará. Es una historia que empieza con la tragedia, pero que terminará, como decía, con alegría. Es un ejemplo muy claro, muy conmovedor de la soberanía de Dios, cómo Dios es soberano cuidando a su pueblo y llevándonos de la desesperanza, del dolor, de la muerte, a la esperanza, ¿de acuerdo? A la redención y a la alegría. Y nos anuncia este libro ya que el Mesías va a llegar. Alguien decía que este libro es fundamental en el canon del Antiguo Testamento. Cuando vamos al libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una situación desastrosa. Después, cuando vamos al siguiente libro, es el libro de los reyes. Y de nuevo lo mismo. El pueblo no quería a Dios como rey, quería que los gobernasen hombres como todos los pueblos de alrededor tenían, ¿no? Y eso fue también su perdición. Porque muchos de esos reyes lo que hicieron es desviar a Israel del temor de Dios y derivarlos a los ídolos. Por lo tanto, no hay esperanza en el libro de los jueces. Hay desesperanza. Cuando vamos al libro de los reyes también hay desesperanza. Y sin embargo, por en medio hay una luz de esperanza, ¿de acuerdo? Que nos dice que Dios está llevando la historia, por muy mal que esté, hacia su destino final, ¿de acuerdo? Así que el Mesías lo vamos a ver ahí, que va a estar ya anunciándose y señalando el camino. El título de hoy, a la luz de lo que hemos visto, malas decisiones, mucho sufrimiento. A malas decisiones, mucho sufrimiento. Mira, en primer lugar, vamos a ver aquí ya, estoy anticipando, lo que podría parecer una buena decisión de esta familia se convirtió en un desastre personal. Vamos a ver eso un poco, pero quedaos con esto. Malas decisiones, mucho sufrimiento. Si quieres sufrir, toma decisiones irresponsables y toma malas decisiones, que lo que viene después es sufrimiento. Dice el autor que, para que nos coloquemos en situación, que aconteció esta historia de Ruth en un momento preciso de la historia de Israel, en los días que gobernaban los jueces. Por lo tanto, aunque está fuera del libro de los jueces, lo que pasa en Ruth está al principio de los jueces por un detalle que vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Que lo hace muy interesante. Así que ya está, podríamos decir que el libro
sucede en el transcurso al principio de los jueces. Y lo primero que hace es señalar un poquito en el momento en el que están sucediendo las cosas, en el momento que gobernaban los jueces, que gobernaron durante 350 años aproximadamente, y comenzaron después de la muerte de Josué. Josué lleva al pueblo ya a la tierra prometida, se reparten los territorios, ¿de acuerdo? Y a partir de cuando muere Josué, se quedan sin líder, ¿de acuerdo? Y entonces pues son gobernados por diferentes jueces que Dios tiene que levantar porque ellos claman al Señor que les libere de situaciones que se están dando por su desobediencia, por malas decisiones que están tomando. Por lo tanto, nos lleva de este periodo al libro de los reyes, al rey Saúl, que fue el primero de los reyes, que esto va del año 1400 al 1050 antes de Cristo. Cuando analizamos la historia de este periodo, es uno de los peores tiempos de la historia de Israel. Se caracteriza por la infidelidad del pueblo respecto a Dios y su palabra, a su pacto con Él. Se alejan de Dios, no hacen caso de su palabra. Se vuelven a los dioses paganos de los pueblos que están alrededor, ¿de acuerdo? Y podemos conocer la situación en la que se encuentra este pueblo en ese tiempo si vamos a Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 14. Los dos primeros capítulos del libro de los Jueces es darnos a entender cómo estaba la situación política religiosa del pueblo de Israel una vez que muere Josué, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente, dice, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que Él había hecho por Israel. O sea, hay una generación que han visto todo lo que Dios ha hecho en el desierto, ¿de acuerdo? Ahí están, ¿de acuerdo? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinaz, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación, no solamente Josué, todos aquellos que habían vivido todas esas grandes obras de Dios, fallecieron también. Fueron reunidos a sus padres. Dice, y se levantó después de ello otra generación, la importancia de las generaciones, ¿no? Y el legado que vamos pasando de una generación a otra, que no conocía al Señor, ni la obra que el Señor había hecho con Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales, a los demonios, religiones que adoraban a los demonios. Dejaron al Señor, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Esto fue lo que pasó en el tiempo de los jueces. Ante cada uno hacer lo que bien le parecía, no estar sujeto a lo que Dios decía, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Cada uno hacía lo que consideraba correcto a sus propios ojos. Dios les entrega a los pueblos de alrededor que continuamente les están asaltando, quemando sus cosechas y queriendo acabar con Israel. Porque todos estos pueblos lo que querían finalmente era acabar con Israel. El libro de Ruth es un libro que habla de eso, pero también el libro de Esther. Por cierto, dos libros en la Biblia con nombre de mujer. ¿De acuerdo? Así que es un tiempo de apostasía, tanto que el autor de Jueces resume lo que he dicho antes: cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía. Podríamos decir que esto es una anarquía. Esto es la anarquía, que cada uno hace lo que... y cada uno hace lo que considera que es correcto, lo que le parece bien, dejando a un lado lo que Dios dice que hemos de hacer, porque hemos hecho un pacto con Él y hemos dicho que Él es el Señor de nuestra vida, ¿no? Así que no se tiene en cuenta a Dios, su palabra queda fuera de la realidad, de las acciones, de las decisiones de los hombres, cosa que ocurre en nuestra sociedad, ¿no? O sea, ¿Dios está presente? ¿No? ¿La palabra de Dios es considerada? Tampoco. Pero dentro del pueblo de Dios, Dios está presente, su palabra es respetada, es considerada, forma parte en la palabra de Dios en nuestras decisiones, las decisiones que tomamos. Cuando no hacemos caso a lo que Dios dice, hacemos lo que nosotros queremos.
¿no? O sea, yo decía antes el conflicto de las voluntades. O sea, cuando Jesús está en Getsemaní, dice, no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando uno no conoce al Señor, solamente hay una voluntad. Uno se gobierna en base a su criterio, a lo que considera mejor, a sus propios ojos. Pero se entiende que cuando uno sigue a Cristo, es el Señor de nuestra vida. Y sometemos nuestra voluntad a la suya, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que rendir nuestra voluntad a la suya. Y como consecuencia de que eso no era así, que cada uno hacía lo que bien le parecía, tienen que sufrir el ataque continuo de todos los pueblos de alrededor, ¿de acuerdo? Que quiere, como dije, esos pueblos lo que quieren es destruir a Israel. Dios, de hecho, les había dicho que cuando entrasen a la tierra prometida, tenían que liberar toda la tierra, que no dejasen a nadie. No quisieron hacerlo y luego todos esos pueblos que no quisieron echar como Dios les había dicho se convirtieron en un continuo problema, una china gorda en el zapato, que continuamente, como decía, llegaban al pueblo de Israel y quemaban las cosechas, les asaltaban, mataban a los hijos, etc. Es una situación muy triste. Dios tuvo que levantar a Gedeón, ¿os acordáis? Porque todos estos pueblos de alrededor, que no habían sido expulsados como Dios les había pedido, venían de nuevo y les atacaban. Ese es el tiempo en el que vive Ruth. ¿De acuerdo? Es un tiempo de apostasía, de colocar lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me parece bien por encima de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y como consecuencia de eso, a malas decisiones, mucho sufrimiento. ¿Qué pasó? Que hubo hambre en la tierra. A eso se suma que hay hambre espiritual, y como consecuencia de ese hambre espiritual hay también hambre física sobre la tierra. Y específicamente, no sobre los moabitas y madianitas, sino sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios sufre hambre. Aquí también podemos preguntarnos, ¿por qué pasan las cosas que pasan en el mundo? Porque hay hambre, porque hay guerra, porque hay terremotos, porque hay desastres, inundaciones, etc. La verdad es que no siempre lo sabemos, no siempre sabemos por qué una persona sufre determinadas circunstancias en su vida, pero aquí sí lo sabemos. Mirad, cuando se trata de hambre en la tierra, siempre tiene que ser con un juicio de Dios, con una consecuencia de no andar a la luz de lo que Dios dice que hemos de hacer. Mirad, vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 17. Esto ocurre antes de lo que estamos diciendo, y dice el Señor: si obedecéis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado y comerás y te saciarás. Una promesa de prosperidad, ¿de acuerdo? Es el Señor el que provee el trigo, el pan, la hierba para alimentar a los animales. Pero dice: guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, o sea, no os vengáis arriba, no os llenéis de orgullo, no seáis faltos de razón o de entendimiento, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor del Señor sobre vosotros y cierre los cielos, ¿vale? Sequía, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que el Señor os da. Hambruna, hambre. Así que Dios promete específicamente a Israel que no les va a faltar el pan. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero como decía, en el caso concreto de la hambruna siempre tiene que ser con un llamado de Dios a reflexionar sobre la vida que llevamos. En este caso, lo que está pasando tiene una relación directa con lo que están haciendo en relación con Dios. Alguien decía que es como cuando un padre disciplina a su hijo
Algunos los llaman que los mandan al rincón de pensar, ¿no? Está bien eso, porque dice, al rincón de pensar, en lugar de... el rincón de pensar es el sitio donde el niño o la niña recapacita que por qué le ha sacado un ojo a su hermano. O sea, ¿me entendéis, no? O sea, es que eso un padre no lo puede permitir, ¿no? O sea, o has hecho algo, has desobedecido, has roto 40 cosas porque te ha entrado ¿me entendéis? Entonces el padre dice, esto hay que pararlo. O sea, quiero decir que a veces vemos la disciplina de Dios, pensamos, bueno, Dios es un bonachón ahí que al final... No, Dios, somos su pueblo y como un padre, a veces nos manda al rincón de pensar. ¿De acuerdo? Con la intención de que analicemos por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿De acuerdo? Y podamos reaccionar, podemos responder, porque Dios nunca manda hambruna para machacarnos y hacernos morir de hambre. Nos manda para hacernos pensar, pero para que volvamos a Él. ¿De acuerdo? Porque las malas decisiones nos han llevado al sufrimiento de la hambruna. Por lo tanto, guardaos de que vuestro corazón no se venga arriba, no se sienta orgulloso y os estáis apartando y sirviendo a dioses ajenos y os inclinéis a ello. Es justamente lo que estaba pasando, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Mira, no podemos esperar las bendiciones de Dios si no le hacemos caso. Así. O sea, a veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Porque tú le estás haciendo caso, estás donde tienes que estar. Ahora vamos a ver. No podemos esperar que Dios nos bendiga si estamos fuera de la voluntad de Dios, si estamos fuera de los caminos de Dios, si no le hacemos caso, si haces lo que te parece bien, lo que te da la gana. No, es que somos un pueblo bajo pacto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Dios estableció un pacto. Mira, yo pongo delante la bendición y la maldición. Si obedeces, te irá bien. Si desobedeces, fatal. Y lo mismo pasa con Jesús. ¿De acuerdo? Él nos llama a ser discípulos que siguen sus pisadas. Así que, como el Padre lleva a sus hijos al rincón de pensar, para que consideren sus actos, con la intención de corregirlos, pues Dios lleva a su pueblo a la hambruna, para que piensen la manera en que están viviendo. Esa es la realidad. Ahora vamos a ver las decisiones que tomamos. Dice que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Toda la familia, capitaneada por el padre, pero yo creo que todos participaron de esta decisión, decidieron marcharse de donde estaban, Belén, ¿de acuerdo? Huyendo del hambre para ir, ¿a dónde? A los campos de Moab. O sea, parece que esa figura de los campos de Moab parece que un paisaje precioso, fantástico, ¿no? Es como algo, como un espejismo en el desierto. Aquí estamos pasándolo mal, hay hambre, pues nos vamos de aquí. Es como ese niño que está en el rincón de pensar y se va corriendo, ¿no? Y el padre, no, tienes que volver porque lo tienes que solucionar en el rincón de pensar. ¿Me entendéis? Pues se van de allí a los campos de Moab. Bien, una lectura superficial de este pasaje podría indicar que fue bueno lo que hizo. Tomó una buena decisión, ¿no? Quizás podríamos pensar, bueno, yo haría lo mismo. O sea, si yo estoy en una situación aquí donde me va mal, pues yo me voy a una situación donde me vaya mejor. Aquí estamos pasando hambre, ¿de acuerdo? Y allí hay entre comillas, abundancia. ¿De acuerdo? ¿No? Podríamos decir que es lo que un padre responsable haría. Pero cuando uno profundiza un poco, vemos que no fue una buena decisión, la decisión que tomaron. Malas decisiones nos llevan a tiempos difíciles y a consecuencias fatales. Y así pasa con frecuencia en nuestra vida. A mejores decisiones, menos sufrimiento.
¿Por qué era una mala decisión? No es lo que, como he dicho, tú podrías hacer, tú harías. Mira, es una mala decisión porque no es una decisión iluminada y fundamentada en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, por lo que voy a decir ahora, ¿de acuerdo? Todo lo que pasa en este pasaje está gritándonos que fue una mala decisión. Porque fueron allí porque no querían morirse de hambre y allí se murieron todos. Fíjate. ¿Fue una mala decisión o fue una buena decisión? Huían de la muerte y encuentran la muerte allí donde se fueron. Puede parecer una buena decisión, pero no es una buena decisión a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que está pasando, yo creo que está diciendo, se equivocaron al tomar esa decisión. Y lo vamos a ver más adelante, que finalmente queda Noemí sola y toma la decisión de volverse de nuevo a Belén. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues yo creo que esta familia, Elimelec y su familia, son un ejemplo de una familia que toma una decisión como mejor les parece a ellos. Es lógico irse a un sitio donde hay abundancia, ¿no? Pues, les parece que eso es lo mejor, pues eso es lo que hacen. Pero fue una mala decisión. Fue una mala decisión porque no tuvieron en cuenta lo que Dios había dicho sobre el pueblo de Moab. No tomaron una decisión a la luz de lo que dice la Biblia, no de lo que a ti te parece bien. Mira, en primer lugar, vivían en Belén de Judá. Si había un sitio donde había que vivir en Israel, ese era Belén de Judá. O sea, si tú querías comprarte una parcelita para hacerte una casa, no te vayas a Moab, quédate en Belén, porque ahí va a venir el Mesías. Y también vendría antes del Mesías el rey David. Aparte, Belén significa la casa del pan. Era una zona muy privilegiada en Israel que producía grandes cosechas y era como Alcalá de Guadaira. Había muchas panaderías y todo el mundo comía del pan de Belén. O sea, nutrían a toda la región del trigo que se producía en Belén. Mirad, luego viene Jesús que nace en la casa del pan y él dice, no es Belén la casa del pan, yo soy el pan de vida. Mirad. Parece una casualidad, pero todo tiene su sentido, ¿no? ¿De acuerdo? La casa del pan. Era lugar como digo, tan productivo que siempre hubo abundancia en Belén. En la casa del pan. En la casa del pan siempre hay pan. Es como el hijo pródigo, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Que se va de la casa donde hay pan para comer lo que comen los cerdos. Y después digo, en mi casa hay pan, volveré a mi casa porque allí comeré pan. Bien, pues lo que pasa es que hay un momento en que no hay pan en la casa del pan. Esto es como una contradicción, ¿no? Falta pan en la casa del pan. ¿Pero por qué? Porque Dios les ha puesto en el rincón de pensar, les está disciplinando. Y la tierra de Belén ahora no produce como había producido, como Dios había dicho. Si vais de esa manera, yo cortaré el agua, la cosecha. Estaban en el rincón de pensar. Elimelec, ¿sabéis lo que significa el nombre de Elimelec? Mi Dios es mi rey. Pues no demostró que así fuera, porque no le tuvo en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Noemí significa placentera y agradable. La verdad que Noemí tuvo que ser una persona muy agradable porque su nuera la querían muchísimo. Y cuando se quedan sin marido, se quieren ir con ella. Esto es las nueras. Siempre las nueras tienen mala fama, que sí. Las suegras. Pero aquí tenemos a una mujer muy querida. Tiene un hijo que se llama Maglón, que significa débil y enfermizo. ¿Quién querría poner qué padre en su sano juicio le pone a su hijo débil y enfermizo? Y que león significa decaído y a punto de morir, moribundo, decaído y moribundo. Bueno, hay algunos padres que uno dice, qué falta ya qué mala decisión condenar a tu hijo toda la vida con un nombre
¿no? Como vemos por ahí muchas veces. Ya, no, con los nombres de sus hijos no demostraban ser muy sensatos, ¿de acuerdo? Muy bien, dice que era Efrateos, ese era el nombre que se daba al sitio de Belén de Judá. ¿Veis? 2 veces se habla de que eran de Belén, sin embargo se van a Moab 2 veces, lo cual el autor está mencionando, ¿de acuerdo?, que de dónde proceden y a dónde se dirigen, y que es una mala decisión no haberse quedado en la casa del pan. Dice que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, ¿cuánto tiempo? 10 años. O sea, en principio era para resolver una situación de falta de pan, pero que ¿sabéis lo que pasa? Que ahora los hijos se casan con moabitas y ahora ya te tienes que quedar allí donde están los hijos, ya no te vas a ir a Belén, porque tienes que cuidar de los nietos. Y una decisión lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, ¿de acuerdo? Se quedan allí. Vamos a ver un mapa de Moab. Mira, Belén está por debajo de Jerusalén, ¿de acuerdo? Muy cerquita de Jerusalén, pero Moab era todo esto. Entonces lo que hace es subir, bordear, pasar por Jericó, bordear y bajar aquí a Moab. Aquí están los edomitas y aquí están los moabitas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasan por aquí. Y Moab le niega el pan y la agua, y el agua al pueblo de Moab. Cosa que Dios maldice por no haber prestado hospitalidad a su pueblo que iba camino de entrar a la tierra prometida. Bien, ellos van a buscar pan a aquellos que les han negado el pan. ¿Por qué este hombre toma esa decisión? Hay como 80 kilómetros y además, curioso que es cuesta abajo. O sea, el camino es fácil. Estoy en el rincón de pensar, no tengo que pensar, ¿no? Yo me busco una situación más agradable, ¿de acuerdo? Tomo decisiones por mi cuenta y me voy a Moab, ¿de acuerdo? Todo el camino de Moab era muy fácil de hacer, son 80 kilómetros, algunos días tenían que caminar, pero era cuesta abajo, quiero decir. Era fácil, era sencillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué este hombre toma una decisión tan insensata? Eran enemigos de Israel. Les están oprimiendo. En tiempos de Ruth, los moabitas destruían las cosechas de los israelitas. ¿Sabéis quiénes eran los descendientes? Los moabitas eran descendientes de Moab, que era hermano de Amón. Esas 2 naciones, los 2 eran hermanos. ¿Y sabéis quién fue su padre? Lot. ¿Y sabéis quiénes fueron las hijas? ¿Con quién tuvo el padre estos 2 hijos? Con sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas decían, no tenemos marido, ¿con quién vamos a tener descendencia? Vamos a emborrachar a nuestro padre, ¿de acuerdo? Y tendremos descendencia con él. Así que empezó esta familia, los moabitas y los amonitas empezaron muy mal, engañando a su padre, acostándose con él y dando a luz a Moab y a Amón. De ellos viene después un pueblo que siempre fue enemigo de Israel. Eran paganos, eran malvados, eran conocidos los moabitas por su inmoralidad, por la violencia, por la brutalidad. Eran politeístas, que quiere decir que tenían dioses para todo. Es muy interesante que tenían lo que llamaban dioses patronos. ¿De dónde viene esto de los patronos de cada ciudad? Creían los antiguos, los moabitas, que cada ciudad tenía un dios protector. Por lo tanto, ellos no adoraban a Dios, sino que adoraban a su patrono. Porque consideraban que el patrono les protegía, les daba abundancia, les daba cosecha, etcétera, etcétera. Así eran los moabitas. Y tenían 2 dioses principales. Uno de ellos era Quemos y el otro Moloc. Vamos a ver una foto de Moloc. Mirad, esta era la religión que profesaban los moabitas y los amonitas, que eran vecinos y hermanos, como hemos dicho, ¿no? Este dios era una imagen de bronce que, como veis ahí, en la base se ponía fuego para ponerlo al rojo vivo
Y los moabitas y los amonitas ofrecían sus hijos en sacrificio para ganarse la simpatía del dios patrón. Y entonces, en las manos extendidas, yo cuando escuché esto por primera vez, digo, madre mía, o sea, la idolatría, ¿no? Y a veces estas cosas vienen de tiempo atrás, y fijaros ese Dios exigía todos los hijos los hijos del pueblo en adoración. Entonces cuando ponían al bebé en los brazos de Moloch, pues quedaba el pobre, pues, ¿no? Porque estaba todo a rojo vivo. Este es el Dios que adoraban los moabitas. Como he dicho antes, cuando Israel va en dirección a la tierra prometida, tienen que pasar por ahí y les niegan el pan y el agua. Por eso dice en Deuteronomio, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación del Señor para siempre, por cuanto no salieron a recibir el pan con pan y agua el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. O sea, les niegan el pan, les niegan el agua, los maldicen, hacen guerra contra ellos con la intención de aniquilarlos, de acabar con ellos, y Elimelech toma la decisión de coger a su familia, a sus hijos, y exponerlos a una cultura y a una religión y a unos dioses como esos. Bueno, ahí hay sabiduría, hay sabiduría de Dios. Abandonan a Dios, al Dios de Israel, abandonan al pueblo de Dios, abandonan la tierra de Dios y se van a vivir a un lugar como ese. En lugar de decir, Dios me ha puesto en el rincón de pensar, pues, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué hay que puedo corregir? Pues voy a volverme a Dios. Señor, perdona nuestros pecados. Quizás esta situación de hambruna se debe a nuestra rebeldía. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué habría hecho Dios? Pues bendecir al pueblo, como pasaría un poco después, porque Noemí se volvió y había grandes cosechas en Belén. Pero en lugar de examinar, de reflexionar, de cambiar, de mejorar, de corregir, decide irse del rincón de pensar y buscarse la vida por su cuenta. Y metió a su familia, ¿no? ¿Sabéis? Una persona muy similar a este hombre fue el propio Lot. Dice el texto en Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Tomó una buena decisión Lot, metió a su familia en una ciudad inmoral que más adelante tuvo que ser destruida, porque Dios tuvo misericordia de Lot y le salvó. ¿Os acordáis? Pero es eso de decir, parece que allí va mejor que aquí. Parece que las tierras de Moab son mejores que la tierra donde nunca falta el pan. Vámonos allí. Aunque eso esté significando meter a tu familia en una situación como esa, ¿no? Así que la decisión de Lot tuvo consecuencias fatales para su familia, y la decisión de Elimelech también tuvo consecuencias fatales para su familia. Su nombre no correspondía a sus decisiones. Mi Dios es mi rey, pero no estaba demostrando que Dios era realmente su rey. No hizo honor a su nombre. Deja al rey, deja al reino, a su pueblo, y se mete en la boca del lobo. Se mete con el enemigo. Así que no fue un hombre espiritual ni sabio. O sea, a veces decimos, pero bueno, ¿qué negativo está? Mira, es que todo lo que está en la Biblia no quiere decir que esté bien. ¿Me entendéis? Es que hay cosas que están ahí precisamente porque no están bien, para que vayamos al rincón de pensar y pensemos, ¿no? Entonces se metió en la boca del lobo, no fue sabio. En lugar de aprender, de soportar, de confiar en el Señor, en la casa del pan, se fue a buscar pan fuera
de la casa del pan, fuera de la casa de Dios. Y metió a su familia en una situación muy peligrosa. Desobedeció a Dios. No entrará nadie de este pueblo en la congregación de Israel y tú te vas a vivir con ellos. Han negado el pan, el agua a mi pueblo y ahora te van a dar a ti pan y agua. Van a acabar contigo. Bien, entonces esa decisión tiene consecuencias. Dice que murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de uno era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí vemos entonces una desgracia tras otra, ¿no? Primero muere el marido. Noemí se queda viuda, era la situación más difícil en la que una mujer podía estar en aquel tiempo. Ahora los hijos se casan con mujeres moabitas, cosa que Dios había dicho que no hicieran. Chico, no salgas con alguien que no es creyente. Es una mala decisión. A malas decisiones, mucho sufrimiento. Pero hicieron aquello que Dios dijo que no tenían que hacer. Habitaron allí durante 10 años. Al principio parece ser que vienen de visita por un corto periodo de tiempo, pero se quedan allí más tiempo. Lo que decía antes, ahora se casan sus hijos, ahora tienes que estar cerca de ellos, luego tendrán los nietos, etcétera, ¿no? Y se quedan allí por mucho tiempo. Ahora mueren los hijos, los 2. Y Noemí se queda desamparada de sus hijos y de su marido. Malas decisiones, mucho sufrimiento, mejores decisiones, menos sufrimiento. Pero sin embargo, a pesar de esta situación tan difícil, tan dura, tan triste, ¿no? El libro de Ruth va a anunciar que Dios puede transformar eso, que Dios puede traer algo mejor de eso, ¿no? Empieza por algo peor y nos lleva a lo mejor. Una tragedia, una desgracia familiar causada por una mala decisión. Yo creo que no solamente del padre, sino también de Noemí, también de sus hijos. Dios puede convertirla finalmente en una bendición. Por eso podemos decir que lo mejor está por venir. ¿Se puede sacar bendición de una tragedia? ¿Estás pasando por un momento de adversidad? Sí. Y Dios va a bendecir a Ruth y a Noemí más allá de lo que ellas jamás podrían haber imaginado. Por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que aprendemos en este pasaje es que es muy importante las decisiones que tomamos. Que no las tomes de acuerdo a lo que a ti te parezca mejor, sino que las pases por el tamiz de la verdad, de la voluntad y de la palabra de Dios. Porque las decisiones tienen consecuencias. Tanto Elimelec, yo sé que tenemos simpatía por Noemí, pero Noemí también tomó esa decisión. Podía haber dicho, no, de aquí no nos movemos. Vamos a pasar la prueba. El Señor dice que bienaventurado el varón que soporta el rincón de pensar, porque cuando haya superado la prueba, el Señor le bendecirá. Pero ella también acompañó a su marido y también luego sus hijos. No fueron sabios. Sacaron a sus hijos del entorno donde podían ser bendecidos y los lanzaron a su perdición. Es lo mismo que un padre cristiano que deja de venir a la iglesia y luego que espera que sus hijos amen al Señor y a la iglesia. Mala decisión. Mala decisión. Todos en la familia tomaron decisiones basadas en lo que ellos consideraban a simple vista que era lo mejor, pero no fue lo mejor. No hay bendición cuando te apartas del lugar donde Dios envía la bendición. No hay bendición cuando nos vamos de la casa del pan. ¿Cuál es ahora la casa del pan? La casa del pan es Jesús. Si tú abandonas a Jesús, no te va a ir bien. No te va a ir bien. No vas a ser bendecido. No puedes pedir que Dios te bendiga si abandonas a Jesús. ¿No? Es así. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Estás donde Dios envía su bendición? Dios no envía la bendición
en el mundo. Lo envía a la iglesia. Si no estás en la iglesia, el primer paso en el rincón de pensar sería, vuelvo a la iglesia, porque es en la iglesia donde hay pan. ¿O es que vas a encontrar pan en Moab? Encontrarás desgracia, ¿no? La casa del pan es Jesús, la casa del pan es la iglesia, la casa del pan es donde se predica la palabra, la casa del pan es la comunión entre los hermanos, la casa del pan es la reunión de oración, y es ahí donde Dios te bendice. Ven a la reunión de oración, súmate a un grupo pequeño, atiende y obedece la palabra, sigue a Jesús, y Dios te bendecirá. Pero no te va a bendecir si estás en Moab, porque en Moab no hay pan, hay muerte. Ellos van en camino equivocado cuando deciden alejarse de Belén para ir en dirección de Moab. Mira, esto está claro como el agua, ¿eh? Cuando tú dejas la casa del pan para buscar pan, allí donde tú crees que hay pan, que te parece a ti que ahí hay mucha gente que dice, es que la iglesia es muy aburrida, yo soy joven, yo que tengo que disfrutar de la vida, yo tengo que... ahí es donde está la felicidad, ahí es donde yo encontraré la alegría, el sentido a mi vida. No. Hay pan en la casa del pan. Jesús es el pan de vida. Hay pan, bendición, cuando estás en los caminos del Señor. Si tú dejas la casa del pan, vas a encontrar consecuencias y a veces amargas y fatales. Tomaron una decisión que fue no espiritual, fue conforme a lo que ellos consideraban que era lo mejor. Pero cada paso que dieron en esos 80 kilómetros que había entre Belén y Moab, cada pasito le estaba alejando un poco más de la casa donde podían ser bendecidos, aunque en ese momento ahora tuvieran que pasar por una prueba y estar en el rincón de pensar. Ellos dijeron, mira, esto es muy duro, esto de quedarnos aquí, pasar unos días difíciles, mejor nos vamos a algo que sea más favorable, ¿no? Pues no, a veces hay que quedarse ahí. A veces hay que pensar, a veces hay que reflexionar, a veces hay que decir, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Hay algo que debo de corregir? ¿Hay algo que debo de cambiar? Sea como sea, uno va al Señor, que Él ha prometido que no te faltará el pan. No te vayas a buscar el pan donde no hay pan. No decidas marcharte, como hizo este hombre y su familia. Cada paso que damos en dirección contraria a la voluntad de Dios no es un paso de bendición, sino de falta de bendición en nuestra propia vida. ¿Quieres ser bendecido? Pues quédate en la casa del pan. Y si te has apartado, vuelve a la casa del pan. Es lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Se dio cuenta, entró en sí, él pensó que, bueno, que dame lo que me corresponde, que quiero vivir la vida. Y comía de lo que comían los cerdos, ¿de acuerdo? Hasta que entró en sí y dijo, pero es que en mi casa hay pan y yo aquí no estoy comiendo pan, estoy comiendo basura. Me levantaré e iré. Mira, al hijo pródigo le sirvió estar en el rincón de pensar, ¿a que sí? Porque no se quedó allí, porque se fue donde sabía que no tenía que haberse ido nunca, porque su padre siempre tenía la mesa preparada para él, ¿de acuerdo? En la casa del Padre. Así que si quieres y queremos ser bendecidos, vuelve a la casa del pan, obedece a lo correcto a los ojos del Señor, no lo que es correcto a tus propios ojos, porque esta familia, ahora las cosas se van a poner mejor, ¿eh? Pero así es. Esta familia nos enseña que a malas decisiones, mucho sufrimiento. Fueron decisiones, pero no decisiones iluminadas por la palabra de Dios, ¿no? Si hubiesen conocido lo que Dios decía acerca de Moab, si hubiesen conocido esos hijos de lo que Dios decía acerca del matrimonio, si hubiesen conocido lo que Dios había dicho, que no te va a faltar el pan, aunque ahora parezca que te falte, no lo busques por tu cuenta, pues
hubiera sido diferente. Así que nos enseñan que a malas decisiones, mucho sufrimiento. Pero a buenas decisiones, muchas bendiciones. Y esto es lo que vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, ¿de acuerdo? Y al final Noemí tomó la decisión correcta, que no fue otra que desandar el camino que habían dado y volverse a Belén, que era la casa donde nunca faltaba el pan. Amén. Señor, gracias porque tu palabra está llena de instrucciones, de verdades, de enseñanzas por todos sitios, por todos lados, Señor, y también en este libro tan precioso de Ruth, que está por ahí, que desconocido, pero que nos enseña grandes cosas, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos, Señor, a buscar pan donde hay pan, que es en tu presencia, en tu palabra, en hacer tu voluntad, en hacer lo correcto, Señor, como nos enseña, Señor, esta historia que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Pero te damos gracias, Señor, porque por malas decisiones que tomemos, tú puedes convertir una desgracia en una bendición. Y esto también es lo que vamos a ver en días futuros, Señor. Te damos gracias porque tú puedes coger nuestros caminos que son torcidos y enderezarlos y hacer algo que nosotros no podríamos imaginar con nosotros, con nuestras vidas y con la iglesia, Señor, y con tu pueblo. Gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu nos ayude a no solamente escuchar esta palabra como un mensaje más, sino a poder reflexionar y poder ajustarnos a tu palabra y a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy nos toca participar de la Santa Cena. En el libro de Ruth va a aparecer una palabra